La historia del cristianismo deja sin lugar a dudas muchísimas enseñanzas de cuántas equivocaciones ha tenido los países a lo largo de la historia con respecto al trato, con respecto a la manera de proceder, con quienes han abrazado verdades muy pero muy profundas de las Sagradas Escrituras y lamentablemente en ciertos perímetros el imperio papal e imperial prevalecían en Europa. Y en esta tarde voy a leer cómo fue la muerte de Jan Hus en la hoguera, qué fue lo que sucedió con Jan Hus, en base a todas las marcas que han aparecido en las guerras, donde se puede verificar, según una investigación del pueblo chino, que a los 8 años aproximadamente o 9 años, el continente americano y el imperio imperial papal en el cual sufre el continente americano esa avenida, habían dejado rutas específicas para que Pablo Sebastián Brachetti muera en las guerras de Noguera. Jan Hus, un biocanónico Santiago posiblemente, había nacido en el sur de Bohemia. En 1798 pasó a ser un profesor en la Universidad de Praga, donde se había ordenado. Allí daba clases de teología. Sus clases y sermones en favor de la reforma del clero tenían un fuerte apoyo, en parte porque muchos de quienes lo oían ansiaban liberarse de la denominación de Viena y de la supremacía alemana del Sacro Imperio Romano. Verificamos aquí, en base a la historia de todo lo que ha sucedido, de que el Imperio Sacro Romano nunca se movió solo. Mongolia y los federales, personificados aquí en América de FBI y de Policía Federal, eran la fuerza bruta que acompañaba a los occidentales que perseguían a todos aquellos que abrazaban principios humanos básicos y principios bíblicos supremos basados en las Sagradas Escrituras. Poco antes, en el siglo XIV, otros sacerdotes de Bohemia habían comenzado a pedir cambios. La lengua checa y la individualidad del pueblo checo formaban un movimiento nacionalista que pudo expresarse a través del lenguaje de sus sacerdotes. Hus recibió la influencia del clérigo inglés John Wycliffe, quien había comenzado a concebir de otro modo las religiones organizadas. Ambos hombres acudían directamente a las escrituras, arguyendo que la Iglesia no debía tener posesiones ni ambicionar riquezas. Y aquí encontramos un principio muy pero muy importante, en un principio indio de los tesoros aquí en América y en el mundo, que es la división, no las divisiones adventistas, donde la institución financiera privada o pública debe ser diferente a la iglesia, donde la iglesia es el lugar donde se escudriña las Sagradas Escrituras, donde se estudia la teología, donde se adora a Dios, pero no el lugar donde se acumulan las riquezas. Y si eso llegara a pasar, que hay instituciones que tienen la potestad de poder operar financieramente, no es posible hacer planes a largo plazo para incendiar a un esposo de una noguera. No es posible seguir recibiendo a Jan Navarros los sábados al mediodía. No es posible aparecer en un distrito con un tal Ut. Todas estrategias
para aniquilar al biocanónico Santiago de una manera sutil, de una manera estratégica, de una manera satánica, donde si bien pudieron haber buenas intenciones en algunos de los que se cruzaron en mi vida, había un propósito maléfico detrás, y era el deshacimiento de mi ex esposa Caroline Griklosko y la muerte de mi persona a través de un paralelismo con Jan Hus. La observancia de la religión debía basarse en las enseñanzas de los fundadores cristianos y nada más, decía Jan Hus. Era alguien de teología pura. La iglesia era un cuerpo de miembros predestinado a gozar de la salvación. Su Señor era Cristo y no el Papa, decía Jan Hus, un totalmente biocanónico Santiago. Las opiniones de Hus alarmaron a las autoridades eclesiásticas en aquellos momentos en Checoslovaquia, que estaban bajo el imperio papal, y en el cual me imagino que en estos momentos deben seguir reflexionando en base a todo lo sucedido. El clérigo fue excomulgado en 1411 y un año más tarde debió esconderse para ponerse salvo. En ese momento escribió su obra más conocida, De Ecclesia. La opinión de ningún hombre, decía, sea cual sea su autoridad y consecuencia, la opinión de ningún papa debe ser tenida en consideración si contiene falsedad o error. En 1414, el Imperio Romano, Segismundo, convocó un concilio en la ciudad alemana de Constanza. Por eso es que tenían a esa niñita Constanza allí en el barrio de Corina, escondida. No sabía quién era su papá. Se la habían cambiado, le habían puesto Constanza, una niña, una adolescente, en el cual me saqué una foto. Aparecieron en modo, en tiempo y en forma específica para prolongar la hoguera al biocanónico Santiago. Su principal propósito era poner fin al cisma en aquellos momentos que había dividido a la Iglesia desde que Gregorio XI había regresado de Aviñón a Roma. Sabiendo que las opiniones de Hus habían hallado eco en muchos de los súbditos en Bohemia, el emperador lo invitó al concilio para que explicaran sus posturas. Así que el gobernante le prometió a Hus una estadía segura y éste aceptó, contrariando los consejos de algunos de sus más cercanos seguidores, posiblemente que sabían cuán poderoso estaba siendo el imperio romano en aquellos lugares y que corría riesgo al no saber enfrentarlos. En lugar de participar en un supuesto debate teológico, Hus fue arrestado y juzgado por herejía, cayó en una emboscada. Por eso es que durante todo mi ministerio van a ver una palabra que decía emboscada, emboscada, posiblemente era el cielo teocrático que se referían a Jan Hus. Sus acusadores lo intentaron de que se retractara, pero se negó, afirmando que los cargos que pasaban contra él eran imprecisos. Me presento ante el tribunal de Cristo y a él acudo, dijo Hus, sabiendo que él juzgará a todos los hombres, no escuchando testimonios falsos o errados, sino conforme a la verdad y al destino de cada cual. En julio de 1415 perdió su investidura como sacerdote y fue condenado a la hoguera y murió cantando himnos. Lo primero que la reina de Gran Bretaña me dio al hacer las reformas. Te pido que te quedes con los himnos. Hay una burla que va más allá de lo imaginable. Y tuve que escribir en las redes sociales de que lo primero que perdía Seventh Day Adventist Church eran los himnos. Posteriormente defendí en las guerras de que cada grupo pequeño puede tener el himnario y pueden cantar y pueden adorar a Dios, pero entendiendo de que ir a los templos con los himnarios había algo muy, pero muy grave. Y en el timeline pueden ver algunos de los resultados de aquellos combates. Los himnos eran y son burlados. Hace menos de 2 meses una estrategia aquí también en mi casa, cantando dos abajo, mi madre totalmente tomada,
Las estrategias de los signos es algo constante en aquellos que tienen el propósito de eliminar a Pablo Sebastián Brachetti por creencias teológicas, cristianas, bíblicas, teocráticas. Hus, atrapado en medio de las turbulencias políticas de la cisma que había dividido el papado a finales del siglo XIV, comprendió que quienes antes lo habían apoyado lo abandonaban en sus horas más aciagas. En Inglaterra, John Wycliffe tuvo mejor suerte. Su más decidido partidario fue Juan de Gante, el príncipe más poderoso de la zona, quien, a pesar de no combatir todas las opiniones de Wycliffe, le permitió morir en paz en 1784 en el pueblo de Ruttenworth, en Leicestershire, donde se había retirado. Después de su muerte en el Concilio de Constanza, 30 años más tarde, las obras de Wycliffe fueron juzgadas como heréticas. Mientras que Wycliffe se le permitió tener una muerte tranquila, su principal discípulo, Jan Hus, fue condenado a morir en la hoguera. Sin embargo, las llamas del cambio que encendieron dieron inicio a un movimiento que había de cambiar por siempre a los católicos. En Bohemia, la muerte fue recibida con rabia y rebeldía. Y en 1420 y en 1433, las fuerzas de los husitas repelieron a los ejércitos del Papa y el Sacro Imperio Romano, que habían sido enviadas para someterlos. Inspirados en las enseñanzas de Hus y unidos por un sentido de nacionalismo checo, los husitas lucharon con éxito contra los cruzados que la Iglesia Católica envió enfurecida. Las lecciones que Jan Hus les enseñó a su pueblo no murieron, y Wycliffe fueron los precursores de la Reforma, que ocurriría en el siglo siguiente. Con ella se destruiría finalmente el poder universal del papado y se le daría a Europa y el mundo un nuevo rumbo. Y insto en estas horas a los americanos que han sido engañados durante décadas y siglos por el imperio papal e imperial a reflexionar acerca de estos líderes cristianos en los cuales ya habían luchado para no ser deshonrado, para no ser separado, para no ser aislado, para no ser castrado, para no ser indocumentado, para no ser un fantasma, para no ser sustituido. Insto en estas horas a cada autoridad americana a estar del lado del faraón natural. Insto al pueblo de Europa a no tener miedo de lo que tengan que hacer para mantenerse del lado de los seres vivientes. No había seres humanos en el tiempo que Jesús vino. Esto quiere decir que la historia se ha desarrollado partiendo de que ya era un mundo contravencional y que los universos y los exoplanetas fueron allí, tal como Juan lo había profetizado. Y se organizaron para lamentablemente deshacer y burlarse de toda la cristalinidad que necesita cada ser humano en el planeta Tierra. La muerte de Jan Hus es un evento de especial importancia no solo en la historia checa, sino en la historia del deseo de la libertad del hombre, no el deseo de la libertad de las cárceles. Eso depende de cada uno allí en las penitenciarías. De cumplir, tener un comportamiento y lograr la genuina libertad. El pueblo checo ha sido uno de los más oprimidos en la historia de Europa, aplastados por la monarquía de los Habsburgo durante el imperio austrohúngaro, en lo que un escritor llamó la guerra sin tregua contra el alma de un pueblo. Los checos disfrutaron de un breve momento de independencia bajo el gobierno de Tomás Masaryk, después de la Primera Guerra Mundial. Esta fue aplastada por los nazis y luego por la Rusia estalinista, y en su lucha por la libertad, 3 hombres checos, llamados Jan, desempeñaron importantes papeles. 2 de ellos eran estudiantes. El primero, Jan Opletal, que fue asesinado en Praga durante las manifestaciones contra las ocupaciones nazis en 1939. El segundo, Jan Palach, que se inmoló en llamas 30 años después, en 1969,
después de que las tropas rusas destruyeron las reformas liberales del gobierno. Muy probablemente por eso es que los Adventus pusieron en mi matrícula de licenciatura el número 69 y durante 5 guerras enfatizaron 69, 69, 69. Murió a poca distancia del monumento preguense del tercer Jan Hus. Y en la Edad Media, la vida y la libertad giraban por completo en torno a la religión. Al expresar una nueva manera de concebir la observancia religiosa, Hus definía la libertad para su época. Su decisión de morir por sus convicciones se destaca no solo entonces, sino ahora y es, en cualquier contexto histórico, un permanente recordatorio del deseo de la libertad del hombre.